Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver un poquito cómo funciona y cómo utilizar los Web Components, utilizando para ello, por supuesto, lo que sería Polymer. Sin entrar en mucho detalle, en Web Component al final no es más que algo que todos los desarrolladores web hemos querido hacer en un momento dado, que es crear nuestras propias etiquetas de HTML, por así decirlo, que luego, una vez el navegador las renderiza, se muestre, se visualice lo que realmente nosotros queremos. Lo más fácil es que veamos un poquito el típico ejemplo y luego ya nos metamos a hacer algo con los Web Components. ¿Vale? Entonces lo primero es ir a la página de Polymer para descargarnos lo que vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí la página de Polymer Project. Ya nada más entrar nos llevan a la 1.0 porque es la nueva versión, la que actualmente es la versión estable. La 0.5 ya no se debería utilizar, hay que ir migrando a la 1.0. Y este vídeo va a hablar en todo momento de la versión 1.0 de Polymer. ¿Vale? Entonces hay ciertas diferencias en el etiquetado respecto a la versión anterior, por lo tanto, si se intenta hacer esto con Polymer 0.5, pues no va a funcionar, ¿no? Es lo que vamos a ver en todo este vídeo. Entonces, bueno, la página es esta de Polymer Project y luego tenemos en Get Polymer, nos llevaría a la página de descarga para Polymer. Polymer se puede instalar de tres formas diferentes. Ahora aquí podemos ver que se puede instalar a través de Bower, que es un gestor de paquetes orientado al lado del cliente. ¿Vale? O sea, se pueden descargar pues jQuery Mobile, Polymer también, ¿vale? O sea, todo lo que serían librerías y utilidades respecto a la programación del lado del cliente, ¿vale? Más hacia el lado frontend que backend. Es un poquito pues como puede ser apt-get, ¿vale? En Linux, pero para web. No vamos a verlo en este vídeo, por lo tanto no voy a utilizar el modo de descarga de Power, es muy sencillo y ya pues en otros artículos venideros pues igual sí trataré el tema de Bower. Zip file, que es el que voy a utilizar para descarga de todo en un fichero zip, y luego la posibilidad de ir a GitHub a clonar el proyecto porque todo el código de Polymer está disponible desde GitHub. Yo lo que voy a hacer es ir a la zona de instalar desde el fichero zip, ¿vale? Daríamos a download zip y nos baja todo lo necesario, ¿vale? Va a descargar tanto Polymer como Web Components, que es pues una de las dependencias. Bueno, Web Components.js es un proyectito del cual depende de Polymer y ahora explicaremos un poquito por qué. Una vez descargado el archivo, ¿vale? Vemos que si lo abrimos nos encontramos con una carpeta Components y dentro pues Bower Components, y en su interior tendríamos pues Polymer y Web Components.js, ¿vale? Esto sería lo que necesitaríamos para empezar a trabajar. Lo ideal es que descomprimiéramos esta carpeta en el directorio raíz de nuestro proyecto web, ¿vale? Yo eso ya lo tengo hecho. Entonces si vamos a mi NetBeans, vemos que yo tengo un proyecto, ¿vale? Que tiene un site con la carpeta Components y su index.html, y dentro de Components pues está la carpeta Bower Components, donde está el Polymer y el Web Components, ¿vale? Todo lo que se descarga desde la página de Polymer. Y luego tengo un directorio custom, que es donde iré colocando todo lo necesario para crear nuestra propia etiqueta HTML, ¿vale? Simplemente sería un poco la estructura inicial para empezar a trabajar. Y teniéndola pues claro, vamos un poquito a ver lo que realmente queremos. Como decíamos, todos los programadores siempre quisimos, todos los desarrolladores web, sobre todo los que se dedican al frontend, siempre quisimos tener una etiqueta propia, algo así como crear un documento HTML, HTML, por supuesto estamos hablando de HTML5, ¿vale? No tiene nada que ver con HTML4 ni interiores, siempre HTML5, ¿vale? Que tendría pues su head con subtitle, por ejemplo, su meta charset UTF-8, también siempre necesario, y por ahora nada más en el head. Y luego pues nuestro body,
Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Como decíamos, siempre nos ha interesado tener nuestras propias etiquetas HTML. El típico ejemplo para entender un web component es la etiqueta de Google Maps, por así decirlo. ¿Vale? Nosotros siempre que queremos incluir un mapa de Google Maps en nuestra página web, necesitamos colocar un código de JavaScript y una serie de información para que aparezca. Un web component nos permitiría tener algo como esto: Google Map long lat app zoom y cerramos Google Map. A ver si nos permitiría escribir una etiqueta como esta. Por supuesto, dentro del atributo long escribiríamos el valor de la longitud, en la latitud, en map podríamos poner, si queremos que se visualice híbrido, satélite o el normal, y el zoom en nivel del zoom. De forma que cuando luego el navegador interpretara esta etiqueta, lo que se visualizara fuera el mapa de Google con el puntito en el lugar donde le hemos indicado son la longitud y latitud, el zoom correcto y el tipo de mapa que le indicamos. Entonces, lo típico para lo que queremos utilizar un web component, o por ejemplo que nosotros tuviéramos una etiqueta que fuera login y esto se sustituyera por un formulario de identificación del usuario para conectarse a nuestro servicio, a nuestra página. De forma que, por ejemplo, cuando se viera el código fuente de este documento, veríamos login, ¿vale? Los robots, por ejemplo, que utilizan la búsqueda de formularios para, por ejemplo, hacer envíos de formularios, de formularios de contacto o cualquier historia de estas, pues nos permitiría que ese robot llegara aquí, viera una etiqueta de login, pero no supiera que detrás hay un formulario realmente, o que no supiera que detrás hay un captcha. ¿Vale? Todas estas cosas se podrían hacer, aunque por supuesto llegará el momento, más pronto que tarde, en el que algún robot será capaz de leer el código HTML e incluso interpretar los web components, y entonces ya esto no se podría hacer. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de que hay muchas cosas que los web components se proporcionan, independientemente de la seguridad o de la posibilidad de que un robot viera que esto es un formulario y lo utilizara para enviar información. La posibilidad de tener una etiqueta de login, una etiqueta de registro de user, para que el usuario se pudiera registrar, o cualquier otro tipo de etiqueta, como por ejemplo las encuestas, preguntas-respuestas, todo eso lo desarrolláramos solo una vez, solo hiciéramos la parte front de esta utilidad, solo una vez lo encapsuláramos en una etiqueta propia de HTML que llamáramos pues login, por ejemplo, y en cualquier lugar, en cualquier página que nosotros hiciéramos en el futuro, colocáramos login y ya tuviéramos una utilidad, una funcionalidad de formulario de conexión y envío de la información a donde debe ser, pues realmente es muy interesante, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista del reciclado de código y poder desarrollar de forma más rápida. Por supuesto, este etiquetado deberíamos utilizarlo siempre y cuando no nos interese que exista una estructura HTML que Google pueda leer de forma sencilla y pueda indexar de forma correcta, ¿vale? Por eso sí nos podría valer un formulario de conexión o de registro, pero igual no como etiqueta de artículo con contenido puro, ¿no? Pero bueno, básicamente nos hacemos una idea de lo que podemos hacer con los web components, ¿vale? Porque siempre quisimos hacer esto, no podíamos hacerlo en HTML, o sea, podíamos colocar etiquetas, las etiquetas que nos diera la gana, pero realmente no se transformaba en un etiquetado real con una visualización determinada. Ahora con los web components sí podemos hacerlo. Entonces, en vez de hacer el típico ejemplo del mapa de Google, lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a crear un web component que lo que sea se trate de una visualización de un VCAR, por así decirlo, ¿vale? Es información del usuario, la típica información que sale en la parte inferior de un artículo sobre el autor, con pues, su foto, su nombre, la dirección de su blog, su dirección de correo electrónico, la dirección de Twitter y la dirección de LinkedIn, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que queremos hacer es una etiqueta propia nuestra de HTML que básicamente fuera vcar
¿vale? Un wcard, y que con la información que le pasáramos a esa etiqueta a través de los atributos se transformara en la típica cajita, más fea que bonita en nuestro caso, con los datos que le estamos pasando por los atributos. Entonces decíamos que, pues, por ejemplo, queríamos que tuviera nombre, entonces colocaríamos un atributo que llamaríamos first name, por ejemplo. Pondría mi nombre, un surname, serían los apellidos, Carla Sánchez, site, la dirección, https, el blog, cartas.com. Vamos a darle un salto. Un email que pondríamos, pues, correo @example.com. También decíamos que Twitter, entonces en Twitter colocaríamos, por ejemplo, el nombre de usuario de Twitter. Y también LinkedIn, que colocaríamos, pues, la parte variable de la URL, por ejemplo. Entonces, Rolando Caldas. ¿Vale? Realmente vamos a colocar una etiqueta como esta y se transformará en una cajita perfectamente maquetada con la información que le estamos indicando. Vemos cómo nos aparece aquí una alerta en el NetBeans diciendo, pues, que webcard no existe, porque como es una etiqueta que creamos, forma parte de Web Components, el entorno de desarrollo, el IDE de NetBeans, no reconoce esa etiqueta, por eso nos da un error. Pero vamos a ignorarlo porque realmente esto va a funcionar una vez hayamos terminado. Un detalle importante en este punto es el nombre de la etiqueta. Yo he puesto v-card. Si yo lo hiciera así, vcard a secas, lo colocara de esta manera, vamos a ver, ¿vale? Si lo dejase así, yo podría hacer todo tal cual, siguiendo los pasos de este vídeo o los pasos de cualquier manual sobre Web Components, y a la hora de visualizarlo fallaría, ¿vale? Porque es necesario que exista un guión medio en el nombre de nuestra etiqueta, si no falla, si no a la hora de hacer el create element a document, ¿vale? Que es lo que hace por detrás, dará un error diciendo que no se puede agregar, y con el guión medio ya no vamos a tener ese tipo de problemas. Así que todas nuestras etiquetas deben tener siempre ese guión medio. Bueno, entonces nosotros lo que queremos es esto, que luego cuando, pues, yo vaya a mi página, vaya a mi página, que sería esta, ¿vale? Lo que ocurra sea que yo actualice aquí y se vea información. Ahora mismo, pues como no tengo nada, no aparece absolutamente nada. Y si yo, por ejemplo, escribo aquí ahora algo, web components, ¿vale? Por ejemplo, si actualizo la página, veo cómo aparece Web Components Not Supported, ¿vale? Me está diciendo que no hay soporte para Web Components. ¿Por qué? Pues porque como el navegador no sabe lo que es la etiqueta webcard, ¿vale? Que tenemos aquí, lo que hace, pues, es simplemente visualizar su contenido como si fuera una etiqueta normal de HTML. Coge lo que hay dentro y se visualiza. ¿Vale? En el caso de que sí tenga el soporte a Web Components, lo que se va a ver por pantalla no va a ser el textito que tenemos dentro de la etiqueta, sino que se verá lo que hayamos determinado en la plantilla del Web Component que vayamos a crear. ¿Vale? Así que voy a dejar el soporte, el textito aquí puesto, porque va a indicarme si mi navegador tiene soporte o no para el wcard, ¿vale? Para los Web Components. Como estamos hablando de HTML5, un Web Component es soportado en los navegadores modernos, ¿vale? Los navegadores antiguos, como las versiones del Explorer 7, por ejemplo, no soporta Web Components. Por eso existe un proyecto, ¿vale? Que tenemos aquí, que es el Web Components.js, que lo que consigue es, a través de una serie de librerías de JavaScript, activar, por así decirlo, más bien es emular el soporte de Web Components que ya tienen implementado los navegadores modernos de forma nativa. Pues lo que hace es aplicarle ese soporte para que puedas utilizar los Web Components en cualquier navegador. De hecho, en teoría,
gracias a Web Components JS podríamos utilizar Web Components incluso en Internet Explorer 5.5. ¿Vale? Otra cosa es que luego funcione de aquella manera, pero la teoría nos dice, la gente que gestiona este proyecto nos dice que ha sido probado con éxito, al menos de forma parcial, en Explorer 5.5. De todas formas, pues no nos hace falta ir tan atrás en el tiempo para utilizar los Web Components. ¿Vale? Explorer 5.5 prácticamente está desaparecido. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con los Web Components? Los Web Components realmente lo que hacen es utilizar diferentes novedades de HTML5 que las incorpora todas juntitas para conseguir el Web Components. Por un lado tenemos los templates, que es lo que se va a utilizar para generar lo que es propiamente su nombre propiamente dicho, una serie de etiquetas. Realmente son etiquetas HTML de templates para indicar que lo que hay dentro es una plantilla. Luego también tenemos los decorators, ¿no? Tenemos CSS, tenemos los custom elements, que es lo que me permite pues este vcard, y el shadow DOM, que es lo que vamos a tener dentro de un template, ¿vale? Y por último el import, que es para poder importar las etiquetas. Todo esto suena un poquito extraño y explicarlo igual es un poco raro, pero con ejemplos esto se ve de una forma muchísimo más clara. Entonces lo primero que voy a hacer, antes de nada, después de haber hecho esta pequeñita introducción, es poner lo que necesitamos en el index. Toda web donde vayamos a utilizar Web Components necesita tener cargado el JavaScript de Web Components JS, ¿vale? Para que si se ejecutara en un navegador que no tenga el soporte Web Components, se visualice. Es muy importante que esto sea así, y también Polymer nos lo requiere. Entonces, aunque en el futuro todo indica que deberemos dejar de utilizar este fichero, que ya no será necesario, a día de hoy tenemos que ponerlo. Entonces tenemos que cargar un fichero de JavaScript siempre en nuestro head. Entonces vamos a cargarlo. Es un fichero de JavaScript y lo tengo dentro de Components, en Bootstrap Components, dentro de Components.js, y es el Web Components, la versión Lite, ¿vale? La pequeña. Y ahora lo pongo minimizado pues para que ocupe menos espacio, porque además no me interesa para nada leer el código, ¿vale? Cargamos esta librería de JavaScript y nos olvidamos de ello. Entonces, a partir de este momento podemos empezar a utilizar Web Components en nuestra página, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Tenemos que tener siempre, ¿vale?, cargado en el head de la página donde vayamos a utilizar Web Components el Web Components Lite de la librería de Web Components JS, ¿vale? Sin eso no nos va a ir bien. Luego tenemos la carpeta Custom. La carpeta Custom es donde vamos a crear los Web Components. Cada Web Component que queramos crear tiene que tener un fichero HTML asociado, donde realmente es donde se crea el Web Component. Nosotros utilizamos vcard, ¿vale?, lo tenemos aquí, pero necesitamos definir el comportamiento, la forma, cómo se va a visualizar y toda la lógica que está detrás de esta etiqueta, de este vcard. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos en un fichero HTML, porque estamos hablando que los Web Components forman parte del estándar de HTML5. Entonces, tiene que ser HTML, ¿vale? Es un etiquetado especial de HTML que necesitamos para trabajar con Web Components. Entonces, tenemos que crear un fichero dentro del directorio custom. No tenemos por qué crearlo en custom. Yo lo hago por orden, ¿vale? Tenemos pues una carpetita components y dentro una carpetita custom donde vamos a colocar todos los Web Components, todas las etiquetas HTML que van a estar customizadas, porque son etiquetas nuevas para poder utilizar en nuestra página. Y vamos a crear pues un documento de HTML normal, ¿vale? Como mi etiqueta es v-mediocard, el nombre de mi fichero también va a ser v-mediocard. Se van a llamar igual la etiqueta HTML y mi etiqueta en sí, el documento y la etiqueta. Vacío el contenido que me mete NetBeans por defecto, y aquí es donde empezamos a trabajar. Vamos. ¿Cómo vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, para hacerlo vamos a utilizar Polymer.
Polymer es una librería de JavaScript que nos permite trabajar con web components, ¿vale? Crearlos, registrarlos e incluso realizar reemplazos, búsqueda, o sea, bucles, condicionales. Nos permite un montón de utilidades, un montón de cosas que necesitamos. Bueno, no es que necesitemos, pero es extremadamente útil tenerlos a nuestra disposición. Entonces es muy fácil crear web components utilizando Polymer para ello, así que es lo que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer dentro de este template, ¿vale? Es nuestra plantilla para nuestro web component vcar, es traernos Polymer. ¿Y cómo nos traemos Polymer? Polymer nos traemos a través de los imports. Lo que vamos a hacer es importar un archivo HTML en nuestro web component, porque al final Polymer también se comporta como si fuera otro web component. ¿Cómo importamos plantillas? ¿Cómo importamos templates? Muy sencillo, se hace con la etiqueta link de HTML, indicándole que vamos a hacer un import. Y luego solo tenemos que decirle dónde está el archivo. Como mi vcar.html está en el directorio custom y yo quiero acceder a donde está Polymer, que es dentro de Bower Components, el directorio Polymer, yo necesito irme un directorio hacia atrás, ¿vale? De forma que si vcar está aquí, dentro del directorio custom, yo tengo que irme al directorio components. Entonces ya estoy en components. Dentro de components yo quiero ir a Bower Components, ¿vale? Quiero ir aquí. Dentro de Bower Components yo quiero ir a Polymer, porque es lo que necesito traerme. Y dentro de Polymer tengo una serie de archivos que puedo incluir. El que voy a incluir es el polymer.html, ni el mini ni el micro, el .html, ¿vale? Lo del uso de micro y mini ya es cosa que el propio Polymer gestiona por mí. Yo incluyo este archivo. Y a partir de este momento, en mi vcar.html puedo trabajar con Polymer. ¿Vale? El motivo por el que colocamos Polymer aquí, ¿vale? En vez de en otro lado, pues bueno, no es que solo exista un motivo, pero uno de los motivos es que se supone que un web component debe ser algo encapsulado y depender de sí mismo. Entonces, en mi vcar es donde voy a cargar Polymer. No tiene mucho sentido que yo tenga un web component y que no sea algo encapsulado, algo que yo pueda cogerlo y trasladarlo a cualquier documento HTML y que funcione. ¿Vale? Porque recordemos que ahora yo tengo que escribir esta línea para dar soporte a los navegadores que no tienen correctamente implementado Web Components, pero cuando ya estuviera, esto desaparecería. Y lo único que necesitaría hacer sería tener aquí en mi index.html los correspondientes import a cada uno de los Web Components que yo quiero utilizar. Pero no tiene mucho sentido que yo necesite importar más cosas, que tenga unas dependencias que sí o sí tengan que estar cargadas fuera de mi web component, cuando mi objetivo, el objetivo de un web component, entre otras cosas, es que quede toda la lógica y todo el funcionamiento asociado a ese web component quede de forma encapsulado en un solo sitio y que desde fuera pues no se vea o no se sepa qué requerimientos tiene. Entonces, bueno, eso es uno de los tantos motivos por los que tenemos que importar Polymer dentro de nuestro template de HTML en vez de hacerlo en nuestro index. ¿Vale? Entonces ya tenemos importado Polymer. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A través de etiquetas HTML empezar a definir cuál es el espacio de trabajo para mi web component. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con una etiqueta que existe que se llama DOM_module. Entonces yo escribo DOM_module, ¿vale? De forma que lo que coloque en el interior va a ser parte del web component. Por un lado importo Polymer, ¿vale? Importo un web component en sí que se llama Polymer, que va a ser utilizado dentro de mi propia web component, que va a estar definido dentro de la etiqueta DOM_module. Necesito colocarle también un atributo identificador, un ID, y el ID de este web component pues va a ser
component en sí, o sea, vcar otra vez, ¿vale? Mi etiqueta es vcar, mi fichero de template es vcar.html y el ID del DOM module al que asocio también es vcar, ¿vale? Y luego dentro, pues nos toca empezar a escribir el código para que funcione nuestro web component. Como utilizamos Polymer, lo que tenemos que hacer es decirle a Polymer, oye, registra este web component. Entonces eso lo hacemos a través de una función de JavaScript que Polymer nos proporciona. Entonces abrimos el JavaScript con la etiqueta de script y dentro llamamos a Polymer. ¿Vale? Llamamos a Polymer. ¿Vale? Y necesitamos mandarle una serie de valores de configuración, ¿vale? Que lo que vayan a hacer sea informar a Polymer cómo debe configurar este web component. Entonces lo hacemos a través de un objeto de configuración, por eso ponemos estas llaves, porque es como en JavaScript se crea un objeto. Y ahora mismo lo único que vamos a hacer es utilizar la propiedad is, que vamos a llamarle vcar. Lo que estamos diciendo es, me vas a registrar un nuevo documento, una nueva etiqueta HTML, un nuevo web component, que se va a llamar, que va a ser, por eso lo de is, v-car. Y de esta forma ya tenemos nuestro primer web component ya registrado. Ahora lo que toca es decir qué queremos que se vea en ese web component. O sea, cuando yo escribo la etiqueta vcar en mi documento HTML, ¿vale? Cuando yo voy aquí, por ejemplo, teníamos, cuando yo voy aquí y escribo pues esta etiqueta vcar, ¿qué va a visualizarse en el navegador? ¿Qué se va a renderizar? Eso lo tenemos que poner aquí. Y eso lo hacemos con la etiqueta template, ¿vale? La que habíamos comentado hace un ratito. Entonces, al principio de todo, o sea, dejando script abajo, el orden no importa, pero personalmente me parece más claro dejar el registro, el script abajo de todo, para al final, para que no influya en lo que sería la vista de front, que sería, bueno, pues cómo se visualizaría las diferentes etiquetas sobre CSS. Entonces, realmente, tal y como me gusta a mí estructurar estas plantillas, los templates, los web components, pues me gusta que dentro de un módulo en principio aparezca el CSS, luego aparezca el etiquetado HTML y luego al final abajo de todo el código JavaScript de Polymer que está registrando lo que coloco arriba. Entonces, un poquito la forma que tengo yo de hacerlo, aunque bueno, ahí ya cada uno lo ordenará y lo estructurará como le apetezca. Entonces, bueno, etiqueta template. ¿Qué significa colocar esta etiqueta template? Significa que lo que yo ponga en su interior va a ser lo que se visualice en el navegador cuando utilicemos la etiqueta vcar. Entonces, yo si ahora pongo hola mundo, ¿vale? Que aquí lo tengo, cuando lo visualice en el navegador, en vez de web components no supported, se visualizará, se verá hola mundo, porque mi navegador soporta web components, ¿vale? Entonces vamos a nuestro navegador y actualizamos la página, a ver qué ocurre. Y vemos que por mucho que actualicemos no ocurre nada, ¿vale? Y de hecho si vamos aquí a ver si hubiera algún error, vemos que bueno, no parece que exista ningún error y realmente no existe. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no vemos nuestro hola mundo? Pues es muy fácil, es muy sencillo. Si nos vamos al index, vemos que no estamos informando de que existe un web component llamado vcar, no estamos incorporándolo. Cuando creamos la plantilla vcar.html que metimos en custom, lo primero que hicimos fue importar, traernos el web component de Polymer, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestro index. Nosotros tenemos que coger en nuestro index HTML, en el head, ¿vale? Importar todos los templates de web components que queramos utilizar en el documento. Entonces nosotros tenemos que importar el vcar, así que tenemos que hacer nuestro link rel import y luego ya en href colocar la ruta del template que queremos traernos al documento. Esa ruta, ¿vale? Está dentro de components, en
custom nuestro vcar.html. En este punto, ¿vale? Si hemos hecho todo bien, ahora al actualizar el navegador deberíamos ver lo que esperamos. Vamos a actualizarlo y vemos como ahí tenemos nuestro Hola Mundo. Y si vamos a las herramientas de desarrollador del Chrome, vemos como dentro de la etiqueta vcar se visualiza Hola Mundo, que es exactamente lo que tenemos colocado dentro del template de nuestro vcar HTML. ¿Vale? Entonces, de esta manera hacemos un web component. Siempre es igual, es tan sencillo como esto, ¿vale? Aunque a veces es complicado de explicar, y seguramente hayáis visto en este vídeo en más de un momento, pues me cuesta un poquito arrancar una explicación fácil de asimilar de lo que es un web component. Pues, esto me ocurre porque realmente a mí me parece complicado explicar todo este toda esta amalgama de tecnologías que forman parte del HTML5 y que nosotros utilizamos en conjunto para crear un web component. Me parece un poco farragoso, un poco tedioso de explicar desde el punto de vista teórico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es mucho más sencillo. Realmente, si vemos ahora que ya hemos avanzado un poquito y hacemos un resumen rápido, tenemos que en index.html lo que hacemos es cargar el web components.js, ¿vale? El requerimiento para habilitar el soporte de los web components en los navegadores viejos. Y luego importamos el web components que queremos utilizar, la etiqueta vcar, entonces ya lo utilizamos a nuestra discreción, tal y como queramos. Y dentro de components custom vcar tenemos la definición de nuestro web component. Importamos Polymer porque queremos utilizar Polymer debido a que es mucho más sencillo trabajar con web components si utilizamos esta librería. Entonces, bueno, luego tenemos nuestro DOM module con un ID vcar para asociar lo que hay ahí con nuestra etiqueta que se llama vcar, igual que el fichero. Ponemos un template y dentro del template colocamos lo que se va a renderizar, lo que va a visualizarse en lugar de la etiqueta HTML vcar que vamos a utilizar en nuestro web component. Y luego tenemos pues, un código JavaScript que le dice a Polymer que registre este web component como vcar. Así de fácil, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos terminado, en el sentido de que ya estamos utilizando web components. Sin embargo, tal cual no es muy útil, porque lo interesante de un web component es que yo pueda modificar su comportamiento o lo que se visualiza en función de los atributos que yo le pase a nuestro web component, ¿vale? Porque aquí le estoy pasando el first name, surname, site, email, Twitter y LinkedIn. ¿Vale? Podríamos hacerlo. Lo interesante es que en función de lo que yo coloque se visualiza aquí una serie de información. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a continuar con ese tema. Lo primero que voy a hacer es establecer dentro del template una estructura de etiquetado HTML lógico en función de lo que queremos que se visualice. Yo quiero que se haga una cajita con la información, entonces yo voy a crear un div y le pongo un class de box, ¿vale? Un class caja. Dentro va a haber un div, un class image, ¿vale? Que en su interior tenga una imagen, img, con title, que va a ser el mismo que el alt. Cojo por aquí y la imagen, pues voy a usar mi gravatar, vamos a ver que lo copio aquí. Luego voy a querer un div con class data, porque es donde va a estar la información. Y saldríamos mi nombre y luego pues la dirección de correo, mail.to, correo @sample.com, ¿vale? Correo @sample.com. Y además pues tendría una serie de otros enlaces, que sería pues la web,
sería pues el Twitter. Sería el Twitter. Y por último, pues LinkedIn. Pero bueno, aquí en vez de la dirección, mejor solo el nombre, el arroba, Rolando Caldas, ¿vale? Y aquí pues la dirección de LinkedIn es .linkedin.com/in Rolando Caldas y Rolando das como el texto para salir, ¿vale? Entonces sería pues un poquito lo que quiero que se visualice. Si ahora vamos al navegador y actualizamos, pues vemos cómo sale, ¿vale? Y si aquí hacemos grande y grande, vemos cómo tenemos, ¿vale?, la estructura de HTML, ¿vale? Entonces un poquito lo que queremos que al final se visualice, que se utilicen los atributos para colocarse de esta manera, ¿vale? Aunque ahora no estoy utilizando los atributos que le paso por el VCard, sino que directamente estoy escribiendo la información. Bueno, la finalidad es esto, conseguir algo así, ¿vale? Pero un poquito más bonito. Entonces vamos a empezar a trabajar, tanto a darle estilos como a utilizar los atributos. Lo primero de todo es darle estilos. Entonces vamos a nuestro documento HTML y encima del template, ya sabemos que no importa el orden, pero a mí me gusta hacerlo así. Lo primero que hago es declarar el CSS que va a estar asociado, ¿vale? Entonces yo necesito colocarle un código CSS que se aplique a VCard en sí y luego otro a lo que hay en su interior, pero necesito que se aplique algo al VCard. Yo quiero que mi etiqueta HTML, ¿vale?, esta que tengo aquí, bueno, mi web component que he creado, todo esto, esta, tenga una apariencia concreta. Vemos que de entrada no tiene nada, no tiene ningún estilo. Vamos a ver aquí cómo, si vamos a Computed, ¿vale?, no tenemos absolutamente nada. Esto es una etiqueta de HTML que no existe, por lo tanto el navegador no tiene ninguna regla de CSS predeterminada para él, por eso aparece absolutamente vacío, y nosotros necesitamos vestir de CSS esta etiqueta, y lo hacemos por supuesto dentro de su plantilla, porque para eso está dentro de su vcard.html. ¿Cómo hacemos para referirnos a vcard? Lo hacemos desde el propio Web Components a través de host, ¿vale? Host. Todo lo que coloque en esta regla se va a aplicar a la etiqueta vcard en sí. Entonces lo voy a poner, bueno, voy a copiarlo para acabar antes. Voy a poner esto, ¿vale? Un fondo, un background, una sombra, ¿vale?, que es el box shadow, un padding de unos rem. Vamos a hacer que se visualice como si fuera una etiqueta de block, porque queremos que sea un display block. Vamos a ponerle que ocupe el 50% de la caja donde esté contenido, pero como mucho 400 rem, 40 rem, perdón. Esto es lo que vamos a poner. Entonces, si yo ahora voy a mi Web Components y actualizo, ¿vale?, me encuentro con que ya está algo de estilos aplicados. Y si voy a mi VCard, vamos a cerrarlo, volver a abrirlo. Si voy a mi etiqueta, vemos como ya está una regla asociada a VCard, ¿vale? En Computed, pues aquí aparece todo, ¿vale? Vemos cómo nuestro host se ha transformado para el navegador en VCard, ¿vale? Entonces es como hacemos para aplicar estilos a la etiqueta en sí. Ahora lo que nos toca es aplicar estilos a su interior, ¿vale? Entonces yo también aquí voy a aprovechar, copio y pego para acabar antes y lo explico un poquito después. Voy a copiar y pegar el resto del CSS, que ya lo tengo por aquí, ¿vale? Está aquí. Lo que estoy haciendo es al class box que tengo aquí, a este class box, le estoy colocando estas reglas, tanto al after como al before. Tanto al after y before le estoy poniendo un display table y un content vacío. Esto es un hack para que
cuando los elementos flotan, la caja que contiene los elementos que floten también crezca hacia abajo. Y luego en el after le pongo un clear both. ¿Vale? Esto también se hacía antes con el overflow hidden, por ejemplo, o con técnicas también del típico class clear fix, que luego le colocábamos una serie de reglas, básicamente el clear both. Pues bueno, esto ha ido evolucionando y ahora lo hacemos con esto, con after y before en la caja que contiene los elementos que flotan. Y luego a box image, al class imagen que tenemos aquí, lo que hago es que flote a la izquierda. Y luego tenemos aquí un data, ¿vale? Class data que queremos hacer, lo hacemos pues que flote también a la izquierda y coloco un padding left de un rem para que no quede junto con la imagen y haya un poquito de aire. Y luego, además, pues aquí establezco pues unos estilos para una etiqueta de class name y otra con class contact que está dentro de data, que es lo que ahora tengo que incorporar también aquí. Lo que tengo que hacer es coger y decir, vale, el nombre lo voy a encerrar en div con class name, vamos al final, y luego el resto del documento, que es la información de contacto, dentro de un class que voy a llamar contact, y esto lo voy a trasladar para adentro. Muy bien. Si ahora yo actualizo la página, vemos que ya aparece pues un poquito mejor. Vemos como en nuestro etiquetado HTML, vamos a abrirlo, vale, abrimos de todo. Bien, tenemos pues nuestro vcard con su estilo vcard, tenemos nuestro div class box al que además se le han agregado dos clases, stylescope y vcard. Vale, esto lo hace Polymer por nosotros. Y vemos como luego las reglas de estilos, nosotros pusimos un estilo a box simplemente, ¿vale? Lo tenemos por aquí, a ver, le pusimos aquí un estilo, arriba, un box after, un box before, a secas, pero vemos como el navegador lo que hace es poner un vbox vcard. ¿Vale? O sea, esta etiqueta que tiene tanto la clase box como la clase vcard, le aplico los estilos, así en todo. Vemos como esta siguiente tiene pues box vcard, image vcard, o sea, dentro del box vcard la imagen.vcard, que por eso aquí cambio vcard, y hace lo mismo en el resto, name, en contact, ¿vale? A lo que quiero llegar con esto es que nosotros en nuestro documento de plantilla, ¿vale? Estamos definiendo la hoja de estilos, salvo el host, que ya sabemos que se define el vcard, el resto lo estamos haciendo a nivel en el que estamos. O sea, como tenemos dentro de template un class box, nuestra regla es .box a secas, no hacemos nada más. Sin embargo, luego ya cuando el navegador lo renderiza, cuando se transforma realmente en algo a visualizar, sí que queda encapsulado nuestra hoja de estilos porque está dentro siempre de un vcard, y por hoja de estilos las reglas que realmente se ejecutan no son las que escribimos, sino que son, pues, si ponemos aquí, es vbox.vcard, es como realmente al final se traslada, y un image.vcard, porque es como luego trabaja Polymer, ¿vale? Es una forma muy sencilla también de dejar encapsulado nuestra hoja de estilos, ¿vale? Y nada más, tampoco vamos a entrar en más materia en este tema, porque tampoco tiene más ciencia. Y ahora sí, ya con nuestra apariencia un poquito cuidada, sin que sea nada del otro mundo, ¿vale? Lo que vamos a empezar a hacer es a trabajar con los atributos de nuestro web component. Porque nosotros cuando lo definimos, ¿vale? Cuando lo utilizamos la etiqueta vcard con una serie de atributos, first name, surname, site, email, Twitter, LinkedIn, ¿vale? Que queremos que se utilicen en nuestro web component en lugar del texto directamente escrito como estamos haciéndolo ahora. Para poder hacerlo necesitamos informar que nuestro web component tiene una serie de atributos que queremos utilizar. Para ello, Polymer nos proporciona en el objeto de configuración que le mandamos otro objeto que llama properties, donde podemos ir definiendo cada elemento de ese objeto es
un elemento que vamos a poder utilizar dentro del template, ¿vale? Ese elemento puede ser a priori un atributo de nuestra etiqueta, es lo que va a ser por defecto, aunque también podemos incorporarle contenido que no existe en la etiqueta. Pero bueno, lo primero es colocar el contenido de la etiqueta. Entonces nosotros teníamos nuestro Polymer is, donde decíamos, pues vas a registrar un web component y se va a llamar vcard, y además le decimos que va a tener una serie de propiedades, properties, que también es un objeto. Le vamos a decir, oye, además de el nombre de este web component, que es vcard, tiene una serie de properties, ¿vale? Tiene una serie de atributos que van a estar en la etiqueta, al menos de entrada, vamos a dejarlo así, que vamos a poder utilizar en el web component. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el email, que va a ser un atributo de tipo string, así que type string. También tenemos pues el first name, que es un atributo también de tipo string. ¿Qué más tenemos? Tenemos una imagen. Por supuesto, también es de tipo string. Los types que podemos indicarle es string, array, boolean y numeric. Creo que no me dejo ninguno. También tenemos pues LinkedIn, site, surname y Twitter, ¿vale? Son los atributos que tenemos disponibles. Así que voy a copiar, los voy a pegar para escribirlos todos, ¿vale? Son todos los atributos, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta la imagen, ¿vale? Pues vamos a colocar aquí. Y el valor de la imagen lo tengo por aquí arriba. Vamos a copiarlo y lo pegamos. Vamos ahí. Muy bien. Los 7 atributos de nuestra etiqueta HTML los tenemos registrados a través de Polymer aquí como properties, ¿vale? Diciéndole cada uno de los tipos. También podemos informarle de un valor por defecto, ¿vale? Nosotros, tal y como lo tenemos ahora, todos los atributos son obligatorios, debemos escribirlos todos, pero nosotros igual decimos, oye, hay alguno que no queremos que aparezca, ¿vale? No quiero escribirlo, y si no lo escribo, quiero que tenga un valor. Lo típico que hacemos con las imágenes, cada uno puede tener su avatar, pero si no tienes ninguno, que aparezca uno por defecto. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros tenemos que ir aquí, donde declaramos, donde configuramos la propiedad image, y le decimos que además ese tipo string tiene un valor, tiene un value, y colocamos pues lo que sea, anon.png, lo voy a llamar, pero colocamos lo que sería la ruta hacia una imagen, de forma que si el atributo img no lo utilizamos aquí, si esto lo borro, yo tendré para utilizar el valor anon.png en la propiedad de imagen, ¿vale? Es para lo que sirve. Bueno, ya los tenemos registrados. Ahora lo que nos toca es utilizarlos. Y nosotros queremos utilizarlos en el web component. Nosotros queremos ir aquí y que en vez de la imagen, ¿vale?, de esta ruta, es todo esto que tengo aquí escrito, en vez de todo lo que hay aquí, quiero que se visualice lo que yo estoy indicándole en el atributo image en el index cuando creo el vcard, que además traslado como propiedad en la configuración de este documento a través de este web components a través de Polymer. Es algo tan sencillo como escribir doble llave image y cierro la doble llave, tal y como ocurre, tal y como se utiliza habitualmente en los motores de plantillas, como puede ser Twig en Symfony, ¿vale? Colocamos la doble llave, en su interior lo que queremos que se sustituya, entonces va a sustituir esto de aquí, ¿vale?, todo esto, por el correspondiente valor de la propiedad image, y eso se aplica a todo. Entonces en nombre y apellidos yo quiero que salga el first name y surname, no Rolando Caldas Sánchez, así que first name y surname, ¿vale? Aquí en mi div class name lo mismo, así que fuera. ¿Qué más?
Yo quiero que aparezca el email y no correo@example.com, así que esto fuera y esto fuera. Y quiero hacer lo mismo con el site, ¿vale? Con mi URL, así que la URL de mi blog también va a desaparecer ahora mismo, porque vamos a colocar la propiedad site. Con Twitter igual, fuera, quiero el nombre de usuario Twitter. Aquí voy a dejar la arroba porque el valor es Rolando Caldas, ¿vale? Eso es importante. Y aquí en vez de Rolando Caldas, pues es LinkedIn. Esto es mucho más fácil ver cómo se hace que estar explicándolo, ¿vale? Insistiré una y otra vez porque, o al menos a mí, me resulta mucho más sencillo hacer un ejemplo y que se vea que andar a explicar de forma teórica cómo funciona esto. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora si actualizamos la página, debe hacerse las correspondientes sustituciones. Así que vamos a nuestro web component y actualizamos, a ver qué ocurre. Vale, vemos que algo ha ocurrido, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos que aparece Twitter en vez de aparecer lo que realmente queremos. Y si investigamos un poquito más y hacemos esto grande, vale, vamos a la zona de código, lo que realmente el navegador interpreta, vale, vamos a darle más protagonismo, arriba. Nos encontramos que nosotros pasamos todos los parámetros correctamente, ¿vale? Pero aquí me ha sustituido bien, me ha puesto lo que yo quería. Aquí pues ha desaparecido, no aparece lo que yo necesitaba, el first name y el surname, lo cual a priori es extraño. Aquí no me ha sustituido el email, sin embargo en el link href es mail to : ya vi email, no me lo ha sustituido, sin embargo en el interior sí. Aquí en el class pues sí que me ha sustituido correctamente en ambos casos me ha sustituido lo que yo quería. En el enlace de Twitter pues no lo ha hecho, tampoco lo ha hecho en el valor, y en LinkedIn igual, no lo sustituyó en la URL, pero sí en el texto asociado a ese enlace. Vale, esto parece un poco extraño y parece que está haciendo algo raro, pero realmente existe una lógica detrás de esto, existe un motivo y solo uno. Lo que ocurre es que Polymer tiene una restricción reconocida como tal y que nos condiciona en nuestro etiquetado HTML y cómo definimos nuestras propiedades a través del fichero del objeto de configuración de Polymer. Y esa limitación es que a la hora de hacer la sustitución, el elemento a sustituir tiene que estar encapsulado, por así decirlo, tiene que ser una unidad de contenido por sí misma, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, vemos que image es el único contenido de un atributo de la etiqueta imagen, por eso se visualiza correctamente. Sin embargo, en alt tengo dos elementos a sustituir, no solo tengo uno, por lo tanto falla, no se ve. Lo mismo con title. En el div de class name igual, tengo dos elementos a sustituir dentro de la misma unidad, dentro de la misma etiqueta. No están separados, los dos son los mismos, no están encapsulados, está uno concatenado con el otro, por lo tanto nos falla. Lo mismo en el mail to : y algo a sustituir, esto también va a fallar. Sin embargo, el email no falla porque es lo único que hay dentro de la etiqueta a, ¿vale? Dentro del atributo a href no solo existe el contenido a sustituir, también hay mail to, por eso falla. Sin embargo, en el site, este enlace de site sale bien. ¿Por qué? Pues porque el atributo de href solo tiene el valor a sustituir, solo tiene site, y el contenido de la etiqueta HTML también solo tiene site. La realidad es esa. Para evitarlo, tenemos que empezar a rellenar de etiquetas HTML auxiliares todo nuestro código, de forma que encapsulemos, por así decirlo, cada uno de los elementos que van a ser sustituidos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, en el caso del nombre, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el name, pues encerrar cada uno de los elementos que queremos sustituir dentro de un span. Algo tan sencillo como eso. ¿Vale?
¿Qué más? ¿Dónde más falla? Aquí, que tenemos la arroba, pues la arroba la dejamos tal cual, pero Twitter, ¿vale? También lo colocamos dentro de un spam, ¿vale? Y ahora, si actualizamos nuestra página, si vamos, esto lo cerré mal. Bien, si ahora actualizamos la página, vamos aquí y actualizamos, vemos como ya nos aparecen varias cosas bien. El nombre ya lo tenemos, vemos como ya nos salen pues tanto el Twitter como el LinkedIn, como la URL, como el correo, todo aparece. Vamos a ver el contenido que tenemos, ¿vale? Vamos a abrir todo el HTML que el navegador interpreta y nos encontramos con que en la etiqueta IMG el alt y el title siguen vacíos, sin visualizarle, porque ahí no hicimos ningún cambio. Tampoco el enlace del correo, el mail to, sigue saliendo mal, y también los dos de Twitter y de LinkedIn, ¿vale? Salen mal, no se ha sustituido. Eso es porque no hemos hecho ningún cambio ahí, ¿vale? Aquí encerramos dentro del spam, de una etiqueta spam, lo que podíamos. Dentro del alt y el title o dentro del href no podemos colocar un spam, ¿vale? Porque eso no funciona así. O sea, si lo colocáramos, haría la sustitución, pero vamos, sería un desastre porque no valdría para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una propiedad nosotros que podamos utilizar directamente ahí. Yo, en vez de esto, de first name y surname, yo, por ejemplo, lo que podría hacer es colocar algo, ¿vale? Que sea, pues, por ejemplo, full name. Y que donde yo ponga full name, Polymer, y lo que haga sea visualizar el nombre y el apellido todo junto, ¿vale? Podría hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eso lo hacemos creando una nueva propiedad en la configuración del elemento, ¿vale? Nos vamos a nuestro Polymer, en el código de JavaScript, y aquí necesitamos agregar una nueva propiedad, que va a ser la full name. Le vamos a decir que es de tipo string, porque es un string. Ahora bien, ¿cómo hacemos para darle un valor? ¿O cómo hacemos para trabajar con esa propiedad y decirle, oye, tiene un valor que realmente no existe, porque desde la etiqueta de HTML que nosotros tenemos asociado a este web component, dentro de mi etiqueta webcar, no forma parte de los atributos de la misma, no es información que vaya a coger de la etiqueta en sí, es algo que tiene que conformar uniendo dos etiquetas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues una propiedad que se llama computed, que nos permite ejecutar una función que definimos en el propio objeto de configuración, a la cual enviamos parámetros de nuestras properties. Entonces yo puedo poner una compute, se pone entre comillas, ¿vale? Porque no queremos que se ejecute en este momento. Le estamos diciendo a Polymer que va a que ejecute una función que se llama computed full name, ¿vale? Pero no queremos que se ejecute por sí mismo. O sea, Polymer se encarga ya de decir, vale, pues ahora es cuando ejecuto esta función y obtengo lo que esta función me retorne es el valor que va a tener full name. Entonces le decimos simplemente que tiene que ejecutar, por eso lo ponemos entre comillas, porque si no estuviera entre comillas se ejecutaría directamente y no funcionaría. Y pongo first name y surname. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es diciéndole, cuando te ejecutes, cuando llegues aquí y quieras transformar esta configuración en un valor que yo vaya a poder utilizar en mi template, lo que vas a hacer es lanzar la función compute full name, mandándole los valores de first name, que sí está correctamente definido, y de surname, que también está correctamente definido, y vienen los atributos. ¿Vale? Y ahora lo que me queda es agregar esa función. Esa función la agrego fuera de properties, porque no es una property, ¿vale? No va a ser un property. La pongo aquí. Y entonces escribo compute full name, que va a ser una función que va a recibir first name y surname como valores. Y first name lo escribí mal ahora, como valores. Y esta función tiene que retornar algo, retornar un string. Y ese string que retorne va a ser lo que valga full name. Entonces yo le voy a retornar first name con un espacio
y el apellidos. ¿Vale? De forma que cuando Polymer registre mi web component, lo registra diciendo, vale, este web component es vcard, o sea, se utiliza con la etiqueta vcard, tiene esta serie de propiedades que obtiene de los atributos de la etiqueta vcard, y además tiene una propiedad fullName que se compone tras de lo que retorne la función computeFullName, a la cual le pasamos firstName y username, y esta función que tenemos aquí definida pues retorna los dos valores concatenados, así de sencillo. De forma que yo aquí en mi template, donde pongo fullName, pues se va a visualizar nombre, espacio, apellidos. Entonces, si ahora actualizo, ¿vale? Me encuentro con que si lo he hecho todo bien, ahí tengo ya mi title y mi alt. Y si pongo el ratón por encima, sale el cartelito. Todo funciona como era de esperar, ¿vale? Estamos solucionando el problema que teníamos. Entonces ya podemos trasladar esto al resto de elementos que nos dan problema. Nos da problema la URL para LinkedIn, nos da problema la URL para el correo y nos da problema la URL para el enlace del correo electrónico. ¿Vale? Es lo que nos da los tres elementos que nos faltan, que nos da problemas. Por lo tanto, yo me vuelvo a mi web components y necesito definir nuevos valores. Vamos a coger, ¿vale? LinkedIn URL, Twitter URL, por ejemplo, y LinkedIn URL va a lanzar la función compute LinkedIn URL con LinkedIn como atributo, como parámetro, y Twitter URL, pues compute Twitter URL con Twitter. Y además que me he dejado fuera la de correo, email URL, a ver, email URL, que es de type string, y compute full, no, compute email URL email. Esto es lo que voy a lanzar. Y las funciones, el código de las funciones, las compute que tengo que crear, la de LinkedIn y la de Twitter, y compute email URL, que es función email. Lo que retorna return es un mail to dos puntos más email. ¿Vale? Lo que he hecho es lo mismo que hicimos con fullName, pues con el email, LinkedIn y Twitter, ¿vale? Formando todo el string que queremos que se utilice. Entonces ya en la plantilla llegamos y mail2 desaparece y lo que se visualiza es email URL. Lo mismo con Twitter, esto va fuera y es Twitter URL, y lo mismo para LinkedIn y es LinkedIn URL. Vale, ahora sí vamos al navegador y actualizamos. Vale, vemos que si abrimos nuestro contenido, vamos a abrirlo, nos encontramos, a ver si acierto una tecla, muy bien, vale, nos encontramos con que todo se sustituye bien. Aquí tenemos el mail to correctamente colocado, vemos la URL de Twitter correctamente colocada, la URL de LinkedIn perfectamente colocada también, ¿vale? Y el nombre también en el alt y el title, ¿vale? Hemos hecho realmente lo que queríamos. Hemos conseguido solucionar este problema, esta pequeña limitación de Polymer. No tiene nada más que simplemente aquellos sitios donde podamos colocar etiquetas HTML auxiliares como /span, pues la podemos colocar, como estamos haciendo aquí con firstName y surname, ¿vale? Sin embargo, hay lugares como pues, el atributo href de un enlace, de una etiqueta A, que lo que dice es la URL que va a abrir, pues ahí no podemos andar a colocar spam. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tener una propiedad personalizada que no existe en los atributos de la etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, email URL, y darle
con computed la función que queremos que ejecute con los parámetros que queremos que envíe. Compute email URL, mandándole el parámetro email de las properties que ya tenemos definidas. Y luego pues simplemente aquí fuera del objeto properties, pero dentro del objeto de configuración, creamos nuestro compute email URL que va a recibir ese parámetro, que aquí lo llamo igual pues para que sea más fácil identificarlo, y retorna pues mail to email. Entonces eso va a ser el valor de email URL en todos los sitios donde lo utilicemos en la plantilla. Entonces con eso ya vamos avanzando y lo tenemos todo un poquito más completo. Para dar una última vuelta de tuerca, ¿vale? Que nos quedan muchísimas cosas que poder hacer, pero bueno, para que no nos eternicemos y vayamos pues desgranando poquito a poco todo esto, vamos a pensar en una cosa. ¿Qué ocurre si yo voy aquí y me cargo, por ejemplo, el atributo de Twitter? No existe el atributo de Twitter, porque no tengo Twitter, por lo tanto no lo pongo. Voy aquí, actualizo, y ¿qué sale? Mi arroba. ¿Y por qué sale la arroba? Pues si vamos a ver por qué sale la arroba, nos encontramos que aparece el enlace de Twitter, aparece ese link sin nada, y pues el arroba y el spam, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Pues que en nuestro template, ¿vale?, esto de aquí siempre se ejecuta, independientemente de si existe algo en Twitter y en Twitter URL o no. Por lo tanto, se visualiza siempre. A nosotros no nos interesa o no nos debería interesar que esta etiqueta de enlace se vea si no hay nada que enlazar, ¿vale? Nosotros necesitamos que los atributos que queramos que sean optativos, opcionales, y que no tengan un valor por defecto, no se visualicen si no existe tal valor, ¿vale? Si el valor de Twitter es vacío, es nulo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros podemos, dentro de un template, colocar otros templates. Y un template no solo sirve para colocar todo el etiquetado HTML. Un template nos sirve también para, a través de sus atributos, crear un bucle, ¿vale? Si nosotros mandáramos una lista de información dentro de una etiqueta HTML que nosotros creamos con un web component y quisiéramos que apareciera, que eso que le mandamos sea pues un array, por ejemplo, quisiéramos que el etiquetado HTML sea el mismo, pero que se haga un bucle, el típico bucle for que se hace en programación, pues también lo podríamos hacer aquí en los web components con el template. Y también podemos hacer con el template los ifs, templates condicionados a que ocurra una cosa. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer el ejemplo con lo de Twitter. Por ejemplo, yo voy a Twitter, esto que tengo aquí, y yo aquí dentro lo que hago es crear un template y decir, muy bien, aquí dentro hay un template nuevo, dentro del template creo otro diferente, y en su interior lo que tiene es, a ver si subo, eso, es el enlace de Twitter. Ahora yo necesito definir que este template es condicional. Entonces digo que este template existe de forma condicional, por lo tanto esto es un DOM if. Entonces digo, vale, este template es un if, el típico if de programación, ¿vale? Y ahora tenemos que decirle, vale, cuál es la condición que tiene que cumplir. Pero la condición que queremos que cumpla es que exista Twitter, por lo tanto, if Twitter. Si existe Twitter, se ejecuta lo que hay dentro. Si no, no. Entonces ahora si actualizamos nuestra página, nos encontramos con que la arroba ha desaparecido. Y si analizamos nuestro etiquetado, nos encontramos con que sale el correo, sale el blog, tenemos aquí este template, ¿vale?, con document fragment vacío, ¿vale? No hay nada, y luego nuestro LinkedIn. Realmente esto es lo que queremos conseguir. Entonces necesitamos trasladarlo también al resto de elementos que queremos que sean opcionales.
y lo que queremos que sea opcional sea la información de contacto. Entonces, todo lo que tenemos en contacto debería estar dentro de un template. Así que todo va para un template. Todo va para un template. Muy bien. La única diferencia, ¿vale? La única diferencia que tiene que tener cada uno es su condición. En este caso, aquí entraremos si hay un enlace, o sea, if. Aquí entraremos si hay un email. Y aquí entraremos si existe LinkedIn. ¿Vale? Esto es todo lo que vamos a hacer. Entonces yo si ahora voy aquí, deshago y directamente digo, pues no hay ni site, ni email, ni Twitter, ni LinkedIn. No hay nada. Se actualiza mi página. Vemos con que no hay nada. Por lo tanto, lo que tengo aquí dentro de mi contact son templates vacíos. ¿Vale? Y si lo deshago y coloco toda la información de contacto, si actualizo ya tengo, a ver si lo guardé bien, email, site, Twitter, LinkedIn. Esto está mal. No lo tengo mal. Ahí. Ahora está bien. Vale, pues vamos a volver a ponerlo. Vamos a volver a quitarlo. A ver. Vamos a dejar todo esto fuera. Vale, para que se vea que sigue comportándose igual. Vale, sigue comportándose exactamente igual. Y ahora si deshago lo que hice y dejo toda la información, se actualiza ya, vuelve a salir todo. Vale, entonces así, un poquito resumiendo todo lo que acabamos de hacer, ¿vale? Vamos a hacer una descripción de todos los pasos porque realmente hemos hecho muchísimas cosas y puede ser un poco complicado absorberlas todas. Estamos trabajando para crear web components, o sea, etiquetas HTML que luego nosotros definamos cómo se tienen que comportar y que vamos a poder reutilizar llevándolas a diferentes proyectos web. De hecho, hay almacenes de web components como si de clases se trataran. Lo típico que tú en PHP tienes pues servicios, igual que en Java, donde descargas paquetes que utilizas, que ya están hechos, y tú lo descargas y lo usas. Pues esto es lo mismo, pero llevado a HTML5. Web Component, que yo lo creo, lo puedo poner disponible a la comunidad. Hay almacenes de Web Components ya creados, entonces yo puedo simplemente traerlos, importarlos y trabajar con ellos sin importarme cómo funciona. Solo tengo que saber que tengo que definirlo con una etiqueta, en este caso un card, y una serie de atributos que dan unos valores que luego va a utilizar para visualizarse, ¿vale? Es también una de las partes interesantes de los Web Components, que puede haber algo muy complicado que tú no sepas hacer, JavaScript o lo que sea, que para ti sea muy complicado, una persona lo ha hecho, lo encapsula en un web component, lo pone disponible para la comunidad y tú lo utilizas sin tener que saber realmente cómo funciona. Luego te enterarás, porque debes enterarte, debes ver el código y aprender cómo es, pero te soluciona la papeleta. Y además, cosas que tú puedas utilizar de forma habitual, que te lleve tiempo y puedas encapsular de forma universal, lo haces y no tienes que andar a perder tiempo en este tipo de cosas. Sobre todo, muy útil para aplicaciones web. Para páginas propiamente dichas que quieres que indexen, pues bueno, hay que utilizarlo con precaución. Pero bueno, hemos hecho eso. Entonces queremos hacer con Web Components y utilizamos Polymer para ello. Una especie de framework, una serie de librerías de JavaScript que han hecho una gente muy buena, que sabe mucho de esto y que son pues auténticos genios, que nos permiten trabajar con Web Components registrados y darles valores de una forma mucho más sencilla de lo que sería si no tuviéramos Polymer. Entonces, pues bueno, lo primero que hacemos es cargar el Web Components.js, que es lo que permite dar soporte a Web Components en navegadores obsoletos, navegadores viejos que no lo tienen implementado, e incluso mejorar la implementación en los navegadores que sí tienen Web Components implementado, pero de forma parcial. Pues con Web Components.js nos libramos de ese problema y va a funcionar en todos los navegadores, inclusive en Explorer 5.5, aunque vamos, no lo he probado porque hace muchísimo que no uso Explorer y si usara Explorer por supuesto que no sería la 5.5.
Entonces nosotros vamos a crear un web component vcard, que lo vamos a utilizar, que, bueno, es lo que hicimos, ¿no? Que tiene una serie de atributos: la imagen, primer nombre, apellidos, tu URL, tu sitio web, vamos, correo, dirección de Twitter, dirección de LinkedIn. Entonces, como es un web component que hemos llamado vcard, lo que hacemos es definirlo en un fichero, en un vcard.html. Y como queremos utilizarlo, donde queramos utilizarlo, tenemos que en la cabecera de ese documento hacer un import, un link rel import, y con href la URL de ese HTML donde está definido el web component que queremos utilizar, nuestro vcard. Recordemos guión medio siempre, v-car. ¿Por qué? Porque vcard, una etiqueta que nosotros creemos como web component en HTML, si no tiene un guión medio va a fallar, necesitamos que tenga guión medio, por eso v-car. Entonces, en nuestro v-car, lo que hemos hecho arriba de todo ha sido importar Polymer. ¿Vale? Hemos importado Polymer, básicamente. Y se hace así, con un import a un web component Polymer. Y luego hemos definido nuestro documento. Vamos a hacerlo pequeñito. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Creamos una etiqueta dum-module con un ID. El valor del ID es el nombre de nuestro web component, o sea, v-car, de forma que lo que haya dentro de DOM-module es lo que va a ejecutarse para registrar y trabajar con nuestro web component. ¿Qué tenemos dentro? Lo primero que tenemos dentro es un código de JavaScript que lo que hace es lanzar Polymer indicándole la configuración de nuestro web component. ¿Cuál es la configuración de nuestro web component? Un array, bueno, un objeto, ¿vale?, de configuración. Por eso estamos todo el rato con las llaves. Todos son objetos, no es un array. Primero, is, valor vcar. Lo que estamos haciendo es registrar un web component que se llama vcar. Por eso is vcar. Luego, ¿qué decimos? Que este web component tiene una serie de propiedades que vamos a utilizar en el propio web component. Las propiedades por defecto, las habituales, las que por omisión va a enlazar de forma correcta, son los atributos que nosotros escribimos en nuestro etiquetado, ¿vale? En nuestro HTML, o sea, nuestro image, first name, surname, site, email, Twitter y LinkedIn. Por eso, nosotros cuando lo registramos en properties, decimos email y decimos pues simplemente que es de tipo string, first name que es de tipo string, image que es de tipo string, y además le ponemos value anon.png. Esto es para que tenga un valor por defecto. El atributo imagen va a ser opcional, y cuando no exista queremos que tenga un valor concreto. Por tanto, value anon.png va a ser el valor por defecto, el valor por omisión. LinkedIn, site, surname, Twitter, ¿vale? Todos los atributos de nuestro documento HTML, además de nuestra etiqueta HTML. Además, queremos que en el web component estén disponibles otras propiedades que no van a recibirse a través de los atributos. Por eso definimos email URL, full name, LinkedIn URL y Twitter URL. Entonces, ambas son de type string, pero en vez de decir un valor por omisión o no decir nada, lo que hacemos es indicar a través de computed que tiene que ejecutar una función de JavaScript que recibe una serie de parámetros, que son valores de las propiedades que estamos registrando, para obtener el valor que tiene que asociarse a email URL, por ejemplo. Por lo tanto, todas las que ponemos en computed tienen que retornar información, y esa información tiene que ser del tipo que está aquí definido, o sea, de tipo string, y es el valor que va a tener email URL. Si bajamos, nos encontramos la definición, ¿vale?, de esas funciones que hemos puesto arriba, con los atributos, los parámetros que recibe y la información que retorna en string. Y todo eso lo hacemos porque queremos utilizar todas estas propiedades, todo lo que tenemos definido en properties, queremos utilizarlo en nuestro template que está dentro de este vcar.html, y template es el shadow DOM, o sea, la estructura de HTML que va el navegador a renderizar donde encuentre una etiqueta vcar. Entonces nos vamos y nos encontramos con el template, que aquí lo tenemos. Y el template pues es un etiquetado HTML normal, y donde queremos que se imprima el valor de una de las propiedades que hemos registrado por properties. Cuando creamos Polymer, lo que hacemos es colocar la doble llave, a la curva, el nombre de la propiedad y cerramos la llave. Entonces aquí irá el valor de image, aquí de full name, email URL, site, Twitter, lo que sea, todo así encerradito. Y recordemos que para que la sustitución se haga de forma correcta, esta cadena de sustitución, esta llave full name, por ejemplo, llave, tiene que ser algo estanco, ¿vale? Algo encapsulado, o sea, o es lo único que conforma el valor de un atributo,
como aquí en email URL, que el atributo href de la etiqueta A solo es ese valor a sustituir, o tiene que ser el único contenido que hay dentro de una etiqueta HTML. Aquí, por ejemplo, tenemos un spam con firstname, y como dentro de ese spam solo existe firstname, esa sustitución la va a hacer bien. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta, y por eso creamos email URL, Twitter URL, LinkedIn URL, porque aquí no podíamos colocar encapsulado la información. Entonces creamos una propiedad nueva donde esté exactamente lo que queramos. Y por último, colocamos nuestra hoja de estilos. ¿Vale? La hoja de estilos también muy sencillita. Siempre todo CSS teniendo por raíz nuestro etiquetado, o sea, si queremos algo para box es .box, no hay nada en su anterior, y el etiquetado, el estilo que queremos que se aplique, las reglas que queremos que se apliquen a la etiqueta vcard en sí, la tenemos que colocar dentro de un host. Y con eso, ¿vale? En nuestro index.html lo que tenemos que hacer, lo decíamos, importar el vcard, colocar la información, si queremos un textito que se visualizará si el navegador no sabe lo que es este vcard, por lo tanto no sabe lo que es web component. Y luego, si actualizamos nuestro navegador, ¿vale? Nos sale lo que nosotros hemos preparado en el vcard.html y vemos como el navegador en su interior nos crea todo el etiquetado correctamente y todas las sustituciones de las dobles llaves también las coloca como es debido, ¿vale? Como nosotros hemos pensado preparado. Vale, entonces con esto ya tenemos lo que sería un web component, ¿vale? Es algo complejo de explicar porque son muchas cosas sueltas que se juntan y luego de repente pues parece que todo funciona. Lo más fácil es verlo como un ejemplo. Yo, si este vídeo espero que haya sido de ayuda, si te has perdido un poco, hay alguna cosa que no entiendes del todo bien, mi consejo es que, por supuesto, preguntes todo lo que quieras en los comentarios del artículo del blog o en los comentarios de YouTube, pero además que accedas y que consultes el código final de este ejemplo de web component, que por supuesto, como siempre, está en GitHub, para que vayas haciéndote un poquito con lo que es un web component y cómo funciona Polymer. Y luego, una vez te hagas un poquito la idea, en la web de Polymer, en Guides and Results, tienes una guía maravillosa que explica, por supuesto en inglés, cómo funcionan los web components y todo, bueno, cómo funciona Polymer y cómo puedes explotar de verdad Polymer. Lo que hemos hecho es simplemente rascar un poco en la superficie. Este artículo es introductorio. Sí que igual me he metido un poquito más a fondo de lo que habitualmente se hace en los artículos de introducción a web components, pero me gustaba la idea de que se creara un web component de verdad funcional y con un poquito de lógica por detrás, y no simplemente algo que coloque un texto de forma básica. Entonces ya vemos que tal y como está este web component muestra una serie de información y el etiquetado HTML se muestra o se oculta en función de los parámetros, los atributos que reciba a través de la etiqueta HTML. Así que nada, espero que haya gustado. Pido perdón una y mil veces si en algún momento me he explicado mal. Vuelvo a repetir que explicar web components a mí aún me cuesta un poquito. Creo que viéndolo cómo se hace es mucho más fácil que explicar hablando cómo va. Y por supuesto que ante cualquier duda o problema yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea posible. Así que pues con tal de avisar, como decía, por YouTube o en los comentarios del blog, intentaré pues responder. Y más adelante espero seguir ahondando en los web components, porque hay cosas muy interesantes a explicar, como por ejemplo cómo hacer los bucles dentro de un template.